Yo ingreso a la industria petrolera venezolana en el año 83 en la refinería de Amuay, un complejo refinador que está en el estado Falcón, en la península de Paraguaná. En esos momentos, un trabajador petrolero, su salario era aproximadamente entre 2.500 y 3.000 dólares mensuales. Actualmente el salario de un trabajador petrolero al cambio real que hay en Venezuela, hay diferentes cambios, pero el cambio real que vivimos el 99% de los venezolanos, el salario de un trabajador petrolero no llega a 50 dólares. A los trabajadores petroleros y a los trabajadores venezolanos, a partir del año 2002, se les sometió a una discriminación nunca antes vista. En el año 2002 hubo un paro en Venezuela contra el gobierno de Hugo Chávez. Eso motivó a que la industria petrolera prácticamente se paralizara y hubo un despido de 20.000 trabajadores. Dentro de las instalaciones nosotros era obligatorio hacer charlas de seguridad todos los días de 5 minutos, y estas charlas a partir del año 2002-2003 se transformaron en charlas donde se le habla a la gente de Fidel Castro, de Che Guevara, de Cuba, de que le dicen a los trabajadores que tener un salario adecuado, que tener beneficios laborales, que tener su casa equipada, su casa adecuada, que tener un carro, que tener todo lo que tiene un trabajador, lo que se ha logrado a través de los años, por las luchas que hemos hecho los trabajadores y los dirigentes sindicales, que eso es capitalismo. Esta política de no inversión en la industria trajo consigo que de Venezuela, de ser un país exportador de productos hidrocarburados, pasó a ser un país importador. Venezuela ahorita en estos momentos importa diariamente de acá de Estados Unidos 80.000 barriles diarios de combustible. La situación es tan grave que Petróleos de Venezuela ha asumido compromisos que no le son propios. Con esto te hablo que Venezuela ha hecho préstamos a la China, y esos préstamos son para programas sociales del gobierno, y dentro de eso está con pagos de barriles de petróleo. Ha asumido compromisos con Cuba, con Petrocaribe, y todos esos compromisos políticos, casi todos, los ha asumido como pago Petróleo de Venezuela. ¿Qué ha motivado esto? Que de la producción, que es 2.500.000 barriles diarios, 569.000 barriles no son relacionados, no son cobrados por Petróleos de Venezuela. Ninguna empresa aguanta eso. 400.000 barriles van para China, 120.000 aproximadamente van para Cuba, y lo demás va para los países del área del Caribe. ¿Qué pasa en el año, a partir de esos años? Que debido a la no inversión en la industria, empiezan a suceder accidentes. Para el año 2012, en las instalaciones de Petróleos de Venezuela, iban 83 muertos en todas las áreas petroleras del país. El 25 de agosto del año 2012 ocurre la tragedia más grande que hemos tenido en la industria petrolera venezolana. Fue la tragedia de Amuay. Hubo 42 muertos, 5 desaparecidos, más de 150 heridos, más de 2.000 casas afectadas, 2.000 familias afectadas, daños a las instalaciones, daños al ambiente, las consecuencias que eso acarrea para la industria petrolera venezolana. Hubo de nuestra parte que nosotros habíamos anunciado, esa fue una tragedia anunciada porque venían sucediendo, habían hasta ese momento, prácticamente en la semana habían 4 eventos se llaman incendios, explosiones, fugas, derrames, y sucedían muy consecutivamente, y de acuerdo a las estadísticas internacionales, cuando ocurre un accidente tantas veces así, eso lleva a que haya un accidente de magnitudes catastróficas. Bueno, nosotros empezamos a denunciar eso y ocurre la tragedia de Amuay. ¿Qué pasa allí? Que es nuestra obligación, no solo como dirigente sindical, sino como trabajador, y eso está en las leyes venezolanas, que nosotros debemos denunciar eso. Y yo como trabajador y como dirigente sindical responsable denunciamos eso y pedíamos que se abriera una investigación.
¿Qué lograron con la investigación? El señor Rafael Ramírez, que es el presidente de Petróleos de Venezuela desde el año 2004, el señor dice en su investigación que ellos hicieron que la explosión la causaron trabajadores que estaban infiltrados dentro de la industria y un dirigente sindical de la derecha. En diciembre del año pasado, diciembre del 2013, el señor Rafael Ramírez introduce ante el Ministerio del Trabajo en el Estado Falcón una solicitud de despido en mi contra. Se la aprueban. Y él lo que me acusa y se la aprueban es por mis declaraciones, y esa decisión es por difamación e injuria. Con 31 años en la industria que cumplí en enero, imagínate un dirigente sindical que no pueda decirle nada al patrón. Eso motivó a que mi familia quedara sin seguridad social. No tengo HCM, mi mamá tiene 87 años, mis hijos, tengo 2 hijos estudiando en la universidad, otra hija estudiando primaria, y me quitaron los seguros, me quitaron el salario, me quitaron la alimentación. Nosotros tenemos un beneficio de alimentación, todos esos beneficios, jubilación, todos los perdí por el simple hecho de haber denunciado la tragedia más grande que hubo en Venezuela. Mira, en Venezuela todos los días, desde el 12 de febrero, todos los días marchamos, todos los días marchamos. Aproximadamente en Caracas nada más marchan 120.000 personas. En Carabobo, 30.000 personas. En Táchira, 20.000. En Guayana, 30.000. O sea, son más de 200.000 personas que diariamente están en Venezuela haciendo marchas pacíficas. ¿Y quiénes marchan ahí? ¿Qué dice el gobierno? Que son los oligarcas, que son los que están con el imperialismo, los pitillanques. Eso es mentira. Ahí estamos los padres y las madres de familia que somos trabajadores y trabajadoras. Esos somos los que estamos marchando en Venezuela. ¿Con quién andamos nosotros? Con nuestros hijos. Los estudiantes son hijos de los trabajadores. Aquí hay una unidad de acción. ¿Para qué? Para rescatar la democracia en el país. Cuando nosotros vemos que un guardia nacional le dispara a quemarropa, así, en el piso, a 10 centímetros, le dispara a una joven, nosotros vemos la represión que existe en Venezuela y la violación de derechos humanos. Estamos ante la presencia de un gobierno que no es democrático, un gobierno que reprime. Estamos ante la presencia de una dictadura. Y por eso es que es muy, muy importante que los pueblos del mundo entiendan, y sobre todo los del continente americano, que nosotros no estamos buscando una intervención en Venezuela, pero sí les decimos, prepárense porque en Venezuela viene un cambio de gobierno, un cambio de estructura. En Venezuela no funcionan las instituciones, todas las instituciones están subyugadas a lo que diga el Ejecutivo Nacional, a lo que diga el gobierno de Nicolás Maduro. Y nosotros los venezolanos vamos a solucionar esto, ¿cómo? En la calle, de manera pacífica. Sabemos que los muertos están de nuestro lado. La ministra de la Defensa dice que van 4 militares muertos, 4 guardias nacionales muertos. No habla de los muertos que ellos mismos han asesinado. Esos guardias nacionales no los hemos matado los que andamos protestando pacíficamente. Esos guardias nacionales los matan ellos mismos, las bandas paramilitares que ellos tienen, que son protegidos y pagados por Petróleos de Venezuela. Esos están en la nómina de Petróleos de Venezuela, esos malandros que tiene el gobierno de Nicolás Maduro.